Hola compañeros, hola profe. Hola Lorenzo, buenas noches. Hola, demás estudiantes, ¿cómo están? Bien, bien, profe, gracias a Buenas Dios. noches. Bueno, muy bien, buenas noches nuevamente. Vamos a continuar entonces con el tema que iniciamos ayer. ¿Me escuchan bien allí? Sí, señor. Muy bien. Vamos entonces a continuar hoy con nuestro tema. Ya pueden revisar en el Cloud Campus el cronograma de actividades y de responsabilidad de lo que organizamos ayer. Ya está allí, bueno, para que lo revisen. Ahí. Bueno, hay dos documentos. Uno es el sílabo. El sílabo también está con los ajustes que hicimos. Es decir, el anterior lo quité y puse de nuevo. Pero está también en otro documento, creo que es un PDF, que dice cronograma de temas, sesiones y responsabilidades. Entonces allí pueden encontrar eh, las sesiones, las fechas, cuando tienen que presentar una carta, cuando tienen que hacer la exposición del tema. Tienen también luego los pasajes que van a hacer exégesis, los que ustedes les van a hacer exégesis. Y tienen también, a lo último, unas pautas para elaborar el ensayo. ¿Listo? Para que todo está ahí en esa hojita. Bueno, para que por favor lo tengan presente y como les recomiendo también allí en lo que les escribí, que estén revisando eso o lo dejen por allá a la vista o en un lugar donde ustedes puedan precisamente consultar eh, y que no se les pase eso, ¿no? Y no dejen, digamos, todo para el final o cosas así. Bueno, eh, siguiendo entonces con lo que hablábamos anoche, eh, quiero hoy, de manera muy sintetizada, mencionar algunos otros aspectos relacionados con el Nuevo Testamento, pero específicamente con respecto a las cartas, que es lo que nos interesa. Bueno, eh, las cartas, hablando de la compilación de los primeros escritos cristianos, eh, si nosotros pensamos en un periodo de tiempo en el cual se elaboran los escritos que llamamos nosotros cristianos, estamos hablando aproximadamente de entre los años 50 y 150 después de Cristo. Eso quiere decir que el Nuevo Testamento
Si hablamos en términos de tiempo, tuvo entonces una duración aproximadamente de 100 años, algunos dicen un poco más, eh, para que llegaran a ser eh, precisamente puestos por escrito. Bueno, eh, desde sus orígenes los escritos se atribuyeron a apóstoles, ¿sí? Desde el principio se atribuyeron estos escritos a los apóstoles, entendiendo los apóstoles como testigos de Jesús, ¿sí? Como testigos presenciales de lo que Jesús había dicho, de lo que Jesús había enseñado también. Eh, y en ese sentido, entonces, los escritos también del Nuevo Testamento fueron gozando como de esa autoridad. Entonces dijeron, bueno, algunas cartas las escribió Pedro, otras cartas las escribió Pablo, otras las escribió Santiago. eh, E incluso a los evangelios también les dieron nombres de discípulos de Jesús. El Evangelio de Mateo, por ejemplo, y el Evangelio de Juan reciben esos nombres. Pero es muy importante que ustedes comprendan que eso no quiere decir que ellos escribieron esos libros. Bueno, en el caso de los evangelios, no es que una persona que se llama Mateo escribió el Evangelio de Mateo. Yo creo que a estas alturas ustedes ya deben tener eso presente, sino que el Evangelio de Mateo se le da ese título en honor y en consonancia con lo que se cree que eh, enseñó el discípulo de Jesús Mateo, pero sobre todo los evangelios tuvieron un proceso de composición que duró muchísimo tiempo. Los evangelios, a diferencia de las cartas, duraron mucho tiempo en ser compuestos, ¿sí? Estamos hablando que un evangelio pudo durar todo su proceso de composición, ¿sí? Todo su proceso de decir, este es el Evangelio de Marcos, por ejemplo, este es el Evangelio de Mateo en su totalidad, este es el Evangelio de Lucas, pudo durar alrededor de 40, 50 años. No así con las cartas. Con las cartas, eh, estas tuvieron un tiempo de composición más breve, porque precisamente más que documentos de memoria y de historia narrativa o de historia teológica como lo pretendieron ser los evangelios, las cartas, así como hoy lo entendemos, las cartas eran medios de comunicación. En ese sentido, entonces hay una diferencia literaria entre un evangelio y una carta. Y esa diferencia literaria no solamente es una cuestión en términos lingüísticos, en términos de el recurso literario que se está usando, sino también diferencias de redacción teológica. Por tanto, entonces los distintos escritos del Nuevo Testamento llegaron a irse acomodando de acuerdo a lo que se entendía era la naturaleza de esos documentos. Eh, es importante que ustedes tengan presente todo esto que estoy mencionando porque con base en todo eso partimos también del entendimiento de lo que son las cartas paulinas. Bueno, eh, yo les invito a que ustedes cuando vayan a buscar información de la carta que van a exponer, eh, busquen distintas fuentes que les pueda dar distinta información, es decir, no se peguen solamente a un comentario, por ejemplo, a un X comentario que les dice Gálatas fue escrita en tal año y la escribió Pablo, no sé qué. Mm, Puede que así haya sido, pero puede que no. Entonces, de ahí la importancia de mirar distintos comentarios. Bueno, la compilación de estos primeros escritos cristianos, como les digo, que duró alrededor de 100 años, ubica en primer lugar las cartas y las cartas que primero
se cree, fueron escritas, fueron las cartas Paulinas. Em, y otra vez, eso no es que de un día para otro escribían una carta, no es que, no es que un individuo se sentó y dijo, voy a escribir una carta a los Gálatas. Entonces, queridos Gálatas, espero que esta carta les encuentre bien. ¿Cómo les va a dar? No, no ese es el sentido, porque recordemos que escribir en ese tiempo no era tan fácil. O sea, recordemos que no existía el papel, el lápiz, el esfero, el lapicero, la tinta, la imprenta se inventa en el siglo, hasta el siglo XVI. Eh, entonces, reescribir un documento era una cuestión que llevaba mucho tiempo, que tomaba harto tiempo y además era también eh, costoso, ¿sí? Eh, de ahí que hasta finales del siglo segundo se puede pensar que hay una compilación de cartas del Nuevo Testamento y obviamente pues incluidas lo que nosotros llamamos las cartas de Pablo. Ustedes recuerdan que desde sus inicios el cristianismo se fue extendiendo y se fue desarrollando siguiendo casi que la misma lógica del Imperio Romano. Y recordemos que el Imperio Romano está dividido en Oriente y en Occidente. Ustedes saben eso, deben saberlo. En Oriente hablaban eh, precisamente el griego. En el Occidente hablaban más el latín. De ahí que ya desde sus inicios en el cristianismo va a tener por lo menos dos rostros, va a tener muchos rostros distintos, pero esos dos rostros, occidentales y orientales, van a verse muy influenciados en el desarrollo como tal del cristianismo. Por ejemplo, miren, hasta finales del siglo segundo, en la parte occidental de la iglesia, se aceptan las cartas que nosotros llamamos cartas paulinas, como se aceptan, ¿sí? O como dirían otros, llegan a ser parte del canon a finales del siglo segundo en Occidente. Eh, pero hebreos, por ejemplo, no no la aceptaron inicialmente, ¿sí? Por poner un ejemplo, en Occidente, en Oriente sí. Dicen los especialistas en estos temas que solamente hasta el siglo cuarto Hebreos llega a ser aceptada eh, en el canon, en lo que se conoció luego como el canon. Pero desde sus inicios, el mismo canon tuvo una complicación para ser organizado. Esto es, digamos que este tema que yo les estoy mencionando no es específico de este curso, pero me parece importante que ustedes lo tengan presente. Y lo voy a decir en términos sencillos. No siempre la iglesia ha tenido los mismos libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Eh, Porque muchas veces dicen, no, sí, de una vez aceptaron 27 libros en el Nuevo Testamento y 39 en el Antiguo, eso ha existido siempre. No, eso no es verdad. Pasaron varios años, pasaron varias décadas, pasaron varios siglos para que esto fuera organizándose, incluso tiempo después, en tiempo de la Reforma Protestante, todavía había eh, diferencias con respecto a los libros que se aceptaban como canónicos o no. Eso es lo que algunos especialistas han denominado el canon dentro del canon. Es decir, algunos fueron organizando distintos cánones. Hay un caso muy común, conocido, que uno lo ve en la historia de la Iglesia uno cuando mira las herejías, y es el típico caso de Marción, seguramente ustedes recuerdan. Y a Marción le acusaron de hereje porque, por varias cosas,
pero una de ellas es porque él quería judaizar o hacía mucho énfasis en el judaísmo. Y entonces, eh, este, este señor, perdón, no es que hacía énfasis en el judaísmo, sino que iba muy en contra del judaísmo. Y entonces Marción, al ir muy en contra del judaísmo, quitó, por ejemplo, el Antiguo Testamento, no le gustaba. Y en el caso del Nuevo Testamento, lo que era muy judío, él lo fue sacando, ¿sí? Entonces, un evangelio como el Evangelio de Mateo, eh, él no le gustó, ¿sí? Y las cartas paulinas, que eran muy judías, no le gustaban. Entonces, Marción fue organizando un, un canon, si me hago entender, un canon que le interesaba a él y a sus seguidores. Y eso ocurrió en distintos momentos. Eso ocurrió en distintos momentos de la historia, ¿sí? Marción, eh, en términos de evangelios, prefería el evangelio de Lucas, porque los otros, y recuerden ustedes que Lucas, ustedes ya vieron evangelios sinópticos, Lucas es un evangelio que tiene un sabor más gentil, menos judío. Ustedes recuerdan eso. Em, y de Pablo Marción acepta solamente 10, 9 o 10 cartas, no estoy seguro en este momento. Entonces es bien interesante. Como les digo, eso no, y eso ocurrió, de hecho, eso ocurrió a lo largo de la historia de la iglesia. Justo González, historiador cubano, estadounidense, dice que la historia de la iglesia es la historia del canon bíblico también. Es decir, que uno puede entender el desarrollo de la historia de la iglesia en la medida que entiende el proceso que ha tenido la organización canónica de los textos bíblicos. Lutero, por poner otro ejemplo, cuando traduce la Biblia al alemán, Lutero, los libros de Hebreos, Santiago, Judas, Apocalipsis, los dejó aparte. Y esos hacían parte de un apéndice, sobre todo Santiago. A Lutero no le gustaba mucho Santiago. eh, por eso a mí Lutero no me cae tampoco como tan bien que digan, a ver. Lutero hizo a un lado Santiago porque ustedes recuerdan que Santiago tiene un fuerte énfasis en las obras. Santiago dice, muéstreme su fe por sus obras. Santiago es el que dice, de qué le sirve a uno hablar un poco de vainas y carreta y todo eso si no actúa. Y recuerden ustedes que en la teología de Lutero, precisamente en el contexto del siglo XVI, el contexto romano, las obras, Lutero no las leía en la forma en que las leía la Iglesia Católica, y ahí viene la confrontación fe-obras. Eso se los menciono solamente para que ustedes tengan en cuenta que la organización del texto como lo tenemos nosotros no ocurrió de un día para otro, no ocurrió en una semana, no ocurrió en un mes, no ocurrió en un año, no ocurrió en 10 años, duró mucho tiempo para que pudiera organizarse los textos, ¿sí? Más o menos en el siglo segundo o casi en el siglo tercero, más o menos hacia el año 200, la mayoría de lo que nosotros conocemos como los padres de la iglesia, ustedes seguramente ya han escuchado también algo de los padres de la iglesia, ellos reconocían eh, y aceptaban los textos del Antiguo Testamento como escritos del Nuevo, perdón, como escritos cristianos, y aceptaban 20 libros del Nuevo Testamento. No aceptaban los 27 libros que nosotros decimos hoy que tenemos. Aceptaban los 4 evangelios, 13 cartas paulinas, y aceptaban el libro de Hechos, la primera carta de Pedro y la primera carta de Juan, ¿sí? El final de la colección como nosotros lo tenemos, como tenemos el Nuevo Testamento, ¿sí? Es decir, el resto de libros hebreos, Santiago, Apocalipsis, segunda y tercera de Juan, segunda de Pedro, Judas, los otros textos que no hemos mencionado, fueron aceptados como escrituras del Nuevo Testamento más o menos entre el siglo tercero y cuarto. Entonces, y eso no en todas las iglesias. Eso es muy importante que lo tengan ustedes presente.
Sí, eso es muy importante que lo tengan presente, no solo por esta clase ni por presentar una tarea de eso, sino que es bueno que ustedes sepan que ese proceso de creación del Nuevo Testamento no fue una cosa que una persona se sentó y le cayó un rayo así de luz y le dijo, escribe esto y empezó a escribir y luego al otro día ya salió ese libro. No, eso pasó. Primero el proceso de producción, yo les dije ahorita, la producción y como tal la compilación duró alrededor de 100 años. Eso ya es un tiempo. La aceptación de lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento tuvo otro par de siglos para ser aceptados. Bueno, eso es muy importante. Por esa razón, cuando nosotros estudiamos, póngale cuidado, por esa razón, cuando usted estudia el Nuevo Testamento, como lo hacemos, como esperamos hacerlo, como esperamos que ustedes aprendan también a hacerlo al estudiar teología, requieren estudios que echan mano de otras disciplinas. Por eso nosotros necesitamos al hacer exégesis, necesitamos a la lingüística y necesitamos a la filología, ¿sí? Porque recuerden, esto no se escribió en español, eso se escribió en griego. Necesitamos a la historia, necesitamos, ¿por qué la historia? Porque lo mismo que les estoy mencionando, son documentos que se escribieron en distintos periodos de la historia. María Fernanda, no sé si está por ahí, que tomó el tema de la mujer en el texto de Timoteo, si no estoy mal en la primera carta de Timoteo. Pero es bien interesante cómo Pablo no tiene solo una opinión de la mujer. Las cartas paulinas no tienen solamente una teología de la mujer. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Sí me hago entender, porque a veces hay iglesias que dicen, voy a poner un ejemplo, es un ejemplo respetuoso, pero es un ejemplo real. Bueno, y no lo digo a manera no lo digo a manera de crítica negativa, ni a crítica de burla, ni más faltaba, sí en términos críticos, de la crítica que creo yo hay que hacer también desde la academia. Entonces hay iglesias que llegan a la conclusión de que la mujer no predica y que la mujer no es ordenada como una pastora. Así hay iglesias de las llamadas sana doctrina, iglesias buenas, como lo quieran llamar. ¿Y por qué hacen eso? Porque ellos hacen unas lecturas precisamente de textos donde Pablo menciona algunas cosas, como por ejemplo cuando Pablo dice, no le permito a la mujer que enseñe al varón. Entonces, ¿cuál es el contexto de eso? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿En qué momento se escribe eso? ¿Qué está pasando en ese momento? Y cuando digo en qué momento no me refiero solo a una fecha, porque muchas veces uno puede decir la fecha, pero la fecha puede que no le diga nada. Si me hago entender, de ahí que ustedes al hacer exégesis deben aprender a comprender esas lecturas en términos históricos. Voy a ponerles un ejemplo con la actualidad. Eh, Poco sirve decirle a alguien, eh, qué sé yo, poco sirve decirle a alguien que en Colombia el presidente de X fue presidente de tal periodo a tal periodo y que la gente se memorice eso. Entonces dice, Pepito Pérez fue presidente de Colombia de 1950 a 1960. Ok, listo. Y luego Marianito Zuluaga fue presidente de Colombia de 1960 a 1970. Ok. Luego, ¿eso qué le dice a la persona? Nada, son datos que no sirven. Sí me hago entender, pero cuando una persona estudia historia en términos de lo que la historia le debe decir, es diferente. Entonces uno dice, en tal periodo en Colombia hubo tal presidente y ese presidente resulta que fue un dictador militar. Y una dictadura militar tiene estas características, estas características, estas características. Tales presidentes fueron estoy poniendo ejemplos, ¿no? Tales presidentes fueron del Partido Conservador y en su momento el Partido Conservador tenía estas prácticas, esta influencia, por eso ocurrió tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Es como cuando uno piensa en el conflicto armado colombiano y uno entonces trata de entender por qué en Colombia pasan las cosas que pasan. Más allá de decir, mire, en tal año hubo un atentado en tal parte, ok, ¿y qué? Cuando estamos estudiando
históricamente el Nuevo Testamento, las cartas, hay que tratar de ver por qué en algún momento en una carta Pablo dice eso de las mujeres y por qué en otro momento, en otra carta, Pablo dice que ya no hay hombre ni mujer delante de Dios, sino que ahora todos somos iguales. Sí, sí me hago entender. ¿Recuerdan eso? Eso está en Gálatas, por ejemplo. Entonces, en otro momento Pablo dice, ya no hay esclavo ni libre. Está contraponiendo ahí clases económicas sociales. Y luego dice, no hay varón ni hembra, hombre ni mujer. Y estamos hablando en un contexto judío, que decir eso en un contexto judío, el cual es patriarcal, es fuerte, es muy fuerte. Y lo está diciendo un judío precisamente. Que un judío que es patriarcal, que es no sé qué, diga eso, ok. Dice, ya no hay gentiles ni judíos. Entonces uno dice, ah, pero Pablo también dijo en el otro lado que la mujer no podía no sé qué, porque por una mujer entró el pecado, porque por Eva entró el pecado y entonces ¿cierto? Entonces dice, pero es que Pablo, no, no, ahí es donde viene el agarrarse de la ciencia histórica, ¿cierto? De las disciplinas históricas para entender ese contexto, ese momento. Y no, yo les recomiendo a ustedes y les digo, tengan presente, no es tanto, no es para suavizar el mensaje o para hacer que lo que Pablo dice tiene lógica y sentido. ¿Sí me hago entender? Yo creo que el fin de la buena exégesis no es ese. El fin de la buena exégesis es precisamente tratar de escuchar lo que escucharon las primeras comunidades y por qué lo escucharon así y por qué lo dijeron así. Eso quiere decir entonces que puede que también en documentos paulinos, que es lo que nos ocupa a nosotros, pero eso aplica para el Nuevo Testamento, entonces haya influencia del pensamiento griego, de la filosofía griega, de los valores romanos, de las prácticas romanas, de tradiciones judías. Sí, me hago entender, por eso vamos a ver temas. Aquí tenemos temas, ¿no? La influencia de la filosofía griega en Pablo, la influencia de hasta dónde Pablo era judío y en qué forma lo era. Es decir, todos esos elementos es importante tenerlos en cuenta porque están en los procesos de composición de las cartas. La literatura paulina, entonces vamos aquí adentrándonos a las cartas, la literatura paulina no es un cuerpo de teología sistemática. Muy importante que ustedes tengan eso en cuenta. En algún momento de pronto eso escucharon, en algún momento de pronto eso les enseñaron, que Pablo entonces lo que hizo fue organizar la teología y Pablo lo que nos enseña es la doctrina. Eso uno lo escucha muchas veces en las iglesias. Nos dicen, en los evangelios tenemos la historia de Jesús y en las cartas tenemos la doctrina cristiana. Eso es carreta, eso no es verdad. Bueno, recuerden que yo digo estas expresiones con respeto, ¿no? Perdón por decir carretas. Es la manera de decir que no. No, las cartas de Pablo no son doctrina. Las cartas de Pablo nos muestran a nosotros realidades de las primeras comunidades cristianas. Las cartas de Pablo describen problemas de las primeras comunidades cristianas. ¿Sí? Las cartas de Pablo describen situaciones reales, vividas y sentidas. Es decir, Pablo no era un filósofo o un teólogo especulativo que se sentaba muy cómodo allá en su escritorio a decir, ¿qué hago hoy? Estoy aburrido. Ah, estamos en septiembre. Entonces, como es el mes del amor y la amistad, voy a escribir un poema del amor. Entonces voy a escribir, si yo no tengo amor, entonces vengo a ser como no sé qué más y que un símbolo que retiñe y y si nada, no tengo amor, nada soy. Listo, ese es mi poema, entonces ahora se lo voy. No, eso no es así. Pablo dirige esa carta a los corintios porque hay problemas en la comunidad de Corinto, porque están peleando entre los líderes de Corinto, porque hay divisiones entre los pastores, las pastoras, los apóstoles de Corinto. Y miren que estoy usando intencionalmente la palabra pastora, porque el Nuevo Testamento la menciona en varias oportunidades. El Nuevo Testamento en varias oportunidades menciona en términos femeninos cargos que históricamente se han atribuido solamente a hombres o que muchas veces se traducen en términos masculinos únicamente. Es importante tener en cuenta eso que estoy mencionando. Entonces,
Lo que tenemos en esas primeras, como siguiendo con ese ejemplo, es que hay problemas en el liderazgo. Hay problemas, recuerden ustedes que también en una de estas cartas de Corintios es donde Pablo tiene que hablar de los derechos de un apóstol y donde Pablo dice, miren, a mí me juzgan también por ser apóstol, pero yo soy apóstol por aquello, por esto, por esto, por esto, por esto y por lo otro. Y por eso entonces es que Pablo luego dice que usted puede tener los dones que quiera, que usted puede hablar lenguas extrahumanas, que usted puede tener todos los dones angelicales, pero que si usted no tiene amor no es nada. Miren ustedes que ahí no tenemos un poema especulativo del amor, sino que tenemos, que sí es un himno, que eso es muy interesante también mirar ese elemento literario de las cartas, que es un himno que se compone para describir una problemática de las iglesias a nivel interno. Es diferente, ¿sí o no? Diferente decir, yo me siento hoy acá, me tomo mi aromática, me inspiro y les voy a componer un poema, una canción. ¿Qué es el amor? No. Lo que está ocurriendo allí es que hay una necesidad tremenda, de verdad, de vivir el evangelio que enseñó Jesús y de amar al prójimo como enseñó Jesús y comenzando por la misma comunidad de fe. Entonces, las cartas no son tratados de doctrina. Las cartas no son teología sistemática, como nos lo han querido hacer ver también muchas veces. Repito, las cartas describen situaciones complejas que necesitaban ser atendidas. Y al ser un medio de comunicación, era la forma precisamente en que se atendían a esas problemáticas, a esas necesidades. ¿Listo? En ese tiempo no existía un sistema postal como existió en un tiempo aquí. Obviamente no existían las redes como existe hoy. ¿Y cómo entonces ellos enviaban las cartas? Bien interesante, déjenme leerles aquí un párrafo de algo que tengo al respecto. Va a leer esto. Dice, el emperador Augusto creó recuerden, el emperador del Imperio Romano, creó un sistema de servicio postal para enviar cartas, pero ese servicio postal solamente transportaba correspondencia oficial, es decir, correspondencia que viniera del Imperio Romano. La gente rica usaba a veces a sus esclavos para que llevaran ciertos documentos de una parte a otra. ¿Y cómo hacían entonces las personas del común? Pues se llevaban muchas veces las cartas entre amigos o familiares que viajaban. Ustedes han visto eso, que las cartas de Pablo muestran algo de eso, ¿no? Y le dice a tal amigo, dile tal cosa a tales personas, cuando le escribe a tal individuo, cuando en la misma carta dice, coméntale tal cosa, porque era una forma precisamente de comunicarse a partir de los recursos que, que tenían. Y recordemos que en ese tiempo, estamos hablando del primer y segundo siglo, no existía el sistema de templos como nosotros lo conocemos hoy. Recordemos que los templos, que es el espacio donde se congregaban precisamente, donde pues todavía uno se congrega, empezaron a tomar fuerza fue a partir del siglo cuarto. Eso quiere decir entonces que los primeros lugares de reunión que tenían los cristianos eran pues sus casas y muchas veces Pablo menciona las casas de las personas, ¿cierto? En sus escritos, sus casas, pero también lugares donde lo pudieran hacer. Cementerios, ¿cierto? Catacumbas, lugares por ahí cerca del río donde pudieran encontrarse. Por eso las cartas que van de una casa a otra se convierten también en una manera eh, de comunicar lo que está ocurriendo también en otras partes. Ahora bien, en ese tiempo, no todo el mundo sabía leer y escribir. Miren ustedes lo importante, a mí me parece que es muy importante tener en cuenta esas cosas, ¿no? ¿No creen ustedes? Porque nosotros leemos esto así como muy fácil y creemos que eso todo el mundo lo leía. Y empezando que no es que todo el mundo llevaba una Biblia ahí debajo del brazo y decía, nos vamos al servicio donde la hermana Pepita, que hoy allá nos vamos a congregar. No, ¿qué Biblia? Eso no existía. Eh, Otra vez, no existiera la memoria histórica.
Eso, se reunían en ciertas casas y entonces quien sabía leer o en ciertos lugares leía en voz alta para los que no sabían leer. Por eso es bien interesante que muchas veces el verbo oír lo encontramos. En Apocalipsis aparece mucho también la palabra oír, el que no oye estas palabras, ¿qué tal? Bien interesante porque dicen los especialistas que si hablamos en términos de un promedio de personas alfabetizadas en tiempo de las cartas paulinas, no llegamos a más de un 15% de la población. Es decir, la mayoría de los cristianos no sabían ni leer ni sabían escribir. Y obviamente, con, como les decía ahorita, producir un manuscrito de una carta era súper costoso, porque eso tenía que ver con, pues dependía del material, pero si eran animales, tocaba matar muchos animales para poder escribir un documento sencillo. Dicen los especialistas que la producción de una carta era costosa. Déjenme leerle esto que tengo aquí. Dice, debido a los materiales y al tiempo que llevaba, producir una carta era algo muy complejo. Probablemente un manuscrito del Nuevo Testamento hecho en una pieza de pergamino de tamaño regular requería las pieles de más o menos 50 ovejas o 50 cabras. Entonces póngase usted a pensar, producir un texto, todo lo que costaba. Y entonces no es que todo el mundo entonces decía, sí, a mí deme uno, a mí deme dos, tal, le encargo. No, ese texto estaba en un lugar y luego se llevaba a otro lugar. Eso nos dice muchas cosas de la naturaleza del texto bíblico. Y una de las cosas que nos dice, y con esto termino para dar de pronto 5 minuticos a preguntas o comentarios, una de las cosas que nos dice es que desde sus orígenes el Nuevo Testamento se escribió para ser leído, escuchado, aprendido, estudiado en la comunidad. Es muy importante eso. El Nuevo Testamento, y yo lo estiro y lo extiendo al Antiguo Testamento, la Biblia, no es un libro solo para un individuo. El texto bíblico debe ser leído, escuchado, aprendido y estudiado en la comunidad, porque desde sus orígenes el texto no era para un individuo, ni siquiera la carta que dice que se dirige a Tito, a Timoteo, a Filemón. Eso es una forma de darle un nombre. Pero no es que Filemón se quedaba ahí con eso y decía, si esto fue para mí. No, ese es un documento para la comunidad que está pasando por situaciones complejas que se describen en esas cartas. ¿Vamos? Tenemos 5 minuticos para preguntas, comentarios, si alguien quiere decir algo al respecto o preguntar algo al respecto. ¿Cómo les parece el proceso? Pues, profe, a mí me parece un proceso bastante interesante. Lo que tú dices es muy cierto. Uno como que coge el texto y percibe o siente que siempre fue como es hoy, ¿no? Ujú, Lo ve ujú, como muy fácil. Y eso sí lleva a que haya una barrera en el tema de poder comprenderlo a profundidad del sentido. ujú, ujú. Lo que Muy estás bien. mencionando parece obvio, pero yo nunca lo había pensado, la verdad. Y me lleva a mí a como ampliar el panorama para el tema de Primera de Corintios, antes de hacer el ejercicio de exégesis y de la lectura de la carta. Mm, Porque de hecho, hace poco estaba leyendo un libro sobre los temperamentos transformados por el Espíritu Santo Ujú, de Tim LaHaye y habla del apóstol Pablo y habla pues que él tenía su temperamento predominante era el colérico y justamente habla de que las personas coléricas tienden más al tema práctico, ¿no? O sea que la teología, no sé si se puede decir eso, la teología del apóstol Pablo era muy orientado al tema práctico de la realidad de la comunidad y hacia eso se orientaba pues todas sus enseñanzas, todo lo que él compartía. ujú, Me parece por eso cuando tú mencionas que él no se sentó en un escritorio a pensar, a componer un poema del amor, sino que realmente era que era necesario traerlo a colación por los conflictos de la iglesia. Inclusive hasta ese tema de los temperamentos me parece interesante porque se plasma su temperamento en las cartas que escribe, ¿no?
Una persona bastante práctica, bastante con metas muy claras, que a veces puede parecer hasta agresiva en su predicación, pero que iba al grano y como a exhortar a la comunidad, ¿cierto? Muy, muy propio del colérico. Ujú. Un comentario en línea con eso, Lady, perdón, te interrumpo, es que em, es importante tener presente que las cartas, bien las puede haber escrito una persona, pero también otros las pudieron escribir o en el nombre de esa persona las pudieron escribir. Eso es lo que ustedes precisamente van a ir aprendiendo este semestre. De hecho, en 8 días, Daniel y Sara nos van a hablar de cartas auténticas y no auténticas de Pablo. Eso quiere decir que Pablo no escribió todas las cartas, pero que Mm, las cartas tienen un sabor paulino, tienen un tinte paulino. Eso es muy importante. Y hay cartas también que son muy extensas, ¿cierto? Hablamos de Romanos, hablamos de Corintios precisamente, son cartas extensas, Gálatas, que llevaron tiempo también en ser compuestas. Eso es importante tenerlo presente. Para no caer tampoco en una, porque eso puede ser también un, un- sesgo. un- un sesgo o una manera de decir, no, esto solo lo escribe un individuo, está allí Ok. mm, Sí, pero haciendo. sí se nota un componente fuertísimo del temperamento en Pablo en bastantes momentos. Y la otra cosa que me parece curioso que nunca he pensado es que, claro, la carta fue compuesta más rápido que el Evangelio, en tanto la carta fue un comunicado oficial, ¿cierto? Un mensaje, pero el Evangelio fue una construcción histórica, pienso yo, no sé. Ujú, Claro, ujú, pues estaban investigando a Jesús y sus obras, y eso tuvo que ser una tarea larga. ujú. Mientras que la carta sí fue una composición completa, ¿cierto? ¿O estaba fragmentada las cartas? Depende la carta, y eso precisamente es lo que hay que mirar también. Hay unas cartas que tienen entonces una estructura literaria menos compleja que otras. Hay unas Ya, que tienen una estructura, pero hay otras que entonces. Pero esos elementos es importante que los tengan muy en cuenta. Gracias, Lady, por tus comentarios. En la próxima sesión, el próximo miércoles, yo voy a terminar este tema, ¿cierto? Estamos viendo generalidades de las cartas del Nuevo Testamento. Vamos a mirar esas generalidades y luego vamos a escuchar algo entonces de Daniel y de eh, Sara sobre cartas auténticas y no auténticas. Busquen varias fuentes, Daniel y Sara. Busquen eso de que, miren, aquí les boto un dato. Busquen de qué es eso de cartas protopaulinas y cartas deuteropaulinas. ¿Listo? Busquen por ahí eso y cuéntenos de eso. Yo voy a estar siempre en sus presentaciones complementando cuando sea necesario precisar, precisando, corregir, corrigiendo en lo que ustedes van haciendo. ¿Listo? Y en 8, como les digo, la próxima semana seguimos con este tema de generalidades de las cartas del Nuevo Testamento. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Recuerden que ya está allí en la plataforma lo que vamos a estar viendo este semestre. gracias, Gracias, profe. profesor. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Gracias, profe.